Hola, buenas tardes. En el Día del Nefrólogo vamos a dar comienzo con alguna de las clases del curso de posgrado de nefrología de la Universidad Nacional del Comahue. En este caso vamos a empezar con fisiología renal, donde daremos estos capítulos bastante divididos porque son bastante largos, donde se hablará de la estructura del ovillo glomerular, los mecanismos de regulación, túbulos, transporte de solutos, mecanismo de contracorriente, metabolismo del agua, acidificación urinaria. Todos los conceptos en general están tomados de Brenner and Rector, octava y 10ª edición. Las funciones principales del riñón son la excreción de productos de desecho metabólico y sustancias bioactivas, como son hormonas, drogas o sustancias extrañas. Esto se logra con la retención selectiva de electrolitos y otros solutos, regulación del balance del agua corporal y, en consecuencia, de la tensión arterial. También tiene la función de mantener un medio interno estable, una función endocrina a partir de regulación de la producción de glóbulos rojos y vitamina D, y una gran importancia en lo que es la gluconeogénesis, porque el 40% lo hace el riñón. Es como si uno no tuviera claro de que es un órgano grande donde también se produce gluconeogénesis. Actualmente para hablar de la filtración glomerular, hay como distintos conceptos, o se han incorporado conceptos, sobre todo de que la filtración glomerular ocurre en corpúsculos microscópicos muy especializados. Cada glomérulo contiene células únicas y estas cooperan entre sí para mantener una filtración normal. Se requiere de una adaptación fenomenal para que este glomérulo responda a diferentes cargas mecánicas, y esta adaptación requiere una comunicación eficiente entre las células y todos los espacios residentes del glomérulo. Los últimos descubrimientos están relacionados con todo lo que son las señales. Son sustancias liberadas que median entre células glomerulares y detallan cómo los procesos de la enfermedad pueden influir en la regulación normal. Nuevos datos indican que entre las células glomerulares hay un número creciente de secreciones de ligandos de señalización que actúan de forma autócrina y parácrina. Se han descrito las moléculas de señalización clásica y hay evidencia emergente de estrategias para manipular el nuevo concepto de diafonía celular, en contra del concepto de sinfonía, o sea, es como un concepto distinto. La matriz extracelular glomerular alberga muchos de estas señales, ligandos de señalización, actuando como reservorio, y otros ligando en receptores de la superficie celular. Las señales también pueden ser transferidas entre células por vesículas extracelulares. Este es un concepto emergente en diafonía celular, o sea, estímulo-respuesta, y no justamente en sintonía, sino en diafonía. Descubrir estas señales, descubrir estos mediadores, descubrir esa diafonía es el desafío. Este es un glomérulo donde están, digamos, las partes más importantes: la cápsula de Bowman, las células epiteliales, las mesangiales, las endoteliales, arteriola ferente y la mácula densa, que tan importante es en la función del filtro glomerular. Esta función especializada de la filtración glomerular requiere de los 4 tipos de células del glomérulo fundamentales, y cada uno juega un papel único, ya sea por su perfil molecular, su morfología o su ubicación. Las células mesangiales, que son el centro del glomérulo, ocupan una posición central donde se secreta la matriz extracelular y contribuyen a la regulación de la filtración glomerular, ya que la deposición de matriz o expansión celular y el aumento de deposición de matriz extracelular es una firma de lesión glomerular de un amplio espectro de enfermedades conocidas, por ejemplo, como la diabetes. La pared capilar glomerular, otra de las células
endoteliales de la pared capilar glomerular, actúa también como una barrera de filtración y exhibe una extrema y selectiva permeabilidad selectiva que comprende una capa de células endoteliales frente a la luz capilar fenestrado. Las células epiteliales, que pueden ser viscerales, los podocitos, son células muy diferenciadas que no se dividen, que poseen procesos llamados pies que se interdigitan para formar el slit diafragma y se pierden en la forma más complicada, llamada apoptosis. Están cubriendo la membrana basal glomerular, como si fuera una gran cubierta de protección. Y en la parte exterior, en el espacio urinario, están las células epiteliales que conforman la cápsula de Bowman. Si uno pudiera ver hacia el lado izquierdo, es como si el glomérulo tuviera todos sus componentes en estado de salud, donde están las células mesangiales, donde están el lumen capilar, las células endoteliales, la membrana, los podocitos con sus pedicelos. Y viendo hacia el lado la injuria glomerular, todo lo complicado que sería que haya expansión de la matriz mesangial, que haya detachment de los podocitos, que haya esfacelamiento de los pies de los podocitos, que haya apoptosis de las células endoteliales y engrosamiento de la membrana basal glomerular. El glomérulo es una unidad funcional renal que presenta uno de los más altos niveles de permeabilidad al agua de los tejidos de los mamíferos, pero al mismo tiempo actúa simultáneamente como una de las barreras más selectivas para los solutos del cuerpo. O sea, sería mayor permeabilidad y mayor selectividad. En la ultraestructura glomerular, la formación de orina se inicia con la producción de un ultrafiltrado del plasma a través de un filtro, que nosotros llamaremos barrera de filtración, que es el endotelio, la membrana basal, los podocitos con sus procesos podocitarios y las células del mesangio que regulan la superficie capilar de la filtración. O sea, son las 4 células más importantes de las que estuvimos hablando. Aquí les presento un glomérulo con una fotografía electrónica con la arteriola aferente y la arteriola eferente, el ovillo capilar. Acá pueden ver ustedes cómo se ubican los glomérulos en las distintas partes, ya sea en la cortical o en la medular, cómo se ubican los glomérulos corticales y los glomérulos yuxtamedulares, que tienen diferentes formas de actuar y de contactarse y de prolongarse en la forma de los túbulos. Si nosotros miramos acá, justamente es una figura donde uno puede ver las nefronas superficiales y las yuxtamedulares, y también podemos ver en el lado B la vasculatura. El glomérulo es el corpúsculo renal. En el comienzo del túbulo proximal, llamado polo urinario, se encuentra también el polo vascular, donde están las arteriolas aferentes y eferentes, que entran y que salen del glomérulo. El túbulo distal temprano siempre está colocado al lado del polo vascular, que pertenece a la misma nefrona. Así, el aparato yuxtaglomerular se encuentra en el punto de contacto con el mismo. En el lado B, uno puede ver las redes capilares que se superponen a las nefronas. Aquí uno lo puede ver esquemáticamente, pero precisamente no es muy preciso, es justamente que refleje el mismo significado funcional. En la rata, por ejemplo, que es donde más se ha estudiado, las ramas descendentes largas y delgadas de Henle se encuentran a continuación de los conductos colectores, y las extremidades descendentes y cortas están asociadas más a los haces vasculares formados por las vasas rectas
de la médula externa. Es decir, no sería lo mismo los glomérulos que están en la zona cortical que los que están en la zona medular. Y eso también va a ser explicado porque está muy en relación al flujo que está recibiendo estos glomérulos y los túbulos. Acá también hay otra figura del glomérulo donde se pueden ver las distintas partes. Y hablando del filtro glomerular, podríamos decir que tiene muy baja resistencia al agua, una carga eléctrica de las moléculas y de su tamaño que son los principales determinantes de su pasaje. Toda molécula con carga positiva o neutra filtra mucho más fácilmente. En cambio, las moléculas de menos de 2 Armstrongs, que son menos de 2 nanómetros, se filtran libremente, mientras que las mayores de 4 no filtran, y por eso así las de 50 Armstrongs, que serían las proteínas, no filtran. Hay 3 barreras en serie: el endotelio fenestrado, que tiene solamente un 2% de resistencia al agua, la membrana basal, que tiene un 50% de resistencia al agua, y la tercera sería las interdigitaciones podocitarias, lo que llamamos el slit diafragma. La filtración se determina por el tamaño molecular del soluto y de su carga eléctrica. Como dijimos, los menores de 2 no se filtran, mientras que los menores de 2 se filtran libremente y los mayores de 4 no se filtran. Ustedes acá pueden ver el peso molecular y la dimensión de las distintas sustancias. Por ejemplo, el agua, la urea, está en el peso molecular, la glucosa, la sacarosa, la inulina y la albúmina, que a partir ya de la mioglobina es cuando empiezan a no pasar. Los determinantes secundarios de un single nephron, que todo está estudiado en el Brenner a partir de un glomérulo, simple glomérulo, sería siempre teniendo en cuenta todo lo que es resistencia preglomerular, resistencia postglomerular. Siempre uno se va a referir en ese sentido a arteriola aferente y arteriola eferente, sustancias vasoconstrictoras, sustancias vasodilatadoras. La regulación del filtrado es muy sencilla en lo referente a sus determinantes primarios, pero muy compleja si se consideran los múltiples factores modificadores que pueden aparecer. Estos son los nuevos conceptos de las sustancias llamadas ligando, las nuevas señales que hay que descubrir. El filtrado glomerular siempre está estudiado y calculado en base a la nefrona única, Single Nephron Glomerular Filtration Rate, donde uno puede decir cuál es el KF, es decir, cómo calculamos el filtrado glomerular, o sea, el coeficiente de ultrafiltración, en donde tenemos que tener en cuenta la presión hidráulica glomerular, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, la presión oncótica capilar glomerular y la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Fíjense que decimos presión hidráulica y no presión hidrostática. Hidráulica porque siempre la arteria está en flujo, es flujo lo que estamos midiendo y no está parado, o sea, no es hidrostático. ¿Cuáles serían esos determinantes primarios? A favor de la ultrafiltración, la presión hidráulica al ingreso del capilar glomerular, 50-60 milímetros de mercurio. En contra tenemos la presión hidráulica de la cápsula de Bowman, que son 18 milímetros de mercurio. La presión oncótica capilar al final, al egreso del capilar glomerular, serían 32, y la presión oncótica de la cápsula de Bowman, ahí no hay presión oncótica.
Entonces la presión neta que uno calcularía es entre 10 y 15 milímetros de mercurio de filtración. Si lo miráramos groseramente en este esquema, donde podemos ver el ingreso y el egreso, podemos calcular que la presión hidrostática glomerular serían 60 milímetros de mercurio, le restamos la presión en contra de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, y luego le restaríamos la presión oncótica postglomerular, que sería 32, y nos da una presión neta de filtración de 10 a 15 milímetros. Nosotros todos estos estudios, estos cálculos, los hizo Brenner hace años, y uno podría decir lo que hay en esta figura, que serían presiones hidráulicas u oncóticas a lo largo del capilar glomerular en forma ideal. El gráfico muestra algo idealizado, digamos, muestra presión hidráulica y oncótica bajo condiciones de equilibrio de filtración. En general, el riñón no está siempre en equilibrio de filtración, es decir, para que hubiera equilibrio tendríamos que tener la figura C, o sea, la línea C, no hay nunca equilibrio. Y siempre tenemos que considerar todo lo que está bajo la línea azul, y ahí tenemos la presión neta de filtración. En el humano no existe un equilibrio de filtración constante. Existe una probable y posible presión neta de ultrafiltración, que es la que calculamos hace un rato. Si uno quisiera medir clínicamente el filtrado glomerular, sabemos que todas las nefronas, el fluido que filtran estas nefronas serían 120 mililitros por minuto por 1.73 de metros cuadrados. Y eso se mide con aclaramiento de sustancia. Ese aclaramiento es el volumen de plasma requerido que prevé la cantidad de sustancia excretada en la orina por unidad de tiempo, el famoso O por B sobre P. Si una sustancia se filtra libremente por el glomérulo y no se reabsorbe o se secreta, su aclaramiento es igual al filtrado glomerular. Es decir, que se mide el volumen del plasma filtrado por el glomérulo por una unidad de tiempo. El otro elemento a tener en cuenta es el endotelio. El endotelio es un endotelio fenestrado. El endotelio, la membrana y los podocitos tienen diferentes componentes que le confieren carga eléctrica negativa, lo que evita la filtración de iones grandes, sobre todo cargados negativamente, principalmente las proteínas. Los poros del endotelio son entre 70 a 100 nanómetros. Recuerden qué sustancias pasaban y cuáles filtraban libremente y cuáles no. Se conoce hoy que la célula capilar glomerular está revestida de podocalcina, que es una proteína de carga negativa que influye en impedir la filtración de determinadas sustancias. También tiene glicoproteínas, glicosaminoglicanos, heparansulfato. Esto explica por qué la albúmina con un radio de 3,6 nanómetros normalmente es excluida. Tanto el endotelio es un poco la repetición. ¿Qué pasa con el factor de crecimiento del endotelio en la fisiología renal? Este factor de crecimiento es una citoquina que estimula la proliferación y diferenciación de las células endoteliales, incrementa la permeabilidad vascular y previene la apoptosis endotelial. Los podocitos, las famosas células que cubren todo el capilar glomerular, sintetizan este factor de crecimiento endotelial. Existen receptores del factor de crecimiento endotelial en el endotelio glomerular y en el endotelio de los capilares peritubulares. Este factor de crecimiento podría regular la permeabilidad endotelial por un mecanismo parácrino
induciendo el mantenimiento de los poros endoteliales a través del incremento de la producción de óxido nítrico. De lecciones del factor de crecimiento en el ratón determinan pérdida de fenestraciones endoteliales, endoteliosis y proteinuria. Ahí pueden ver ustedes el endotelio fenestrado, pueden ver las células endoteliales, los poros fenestrados, ahí a la izquierda y abajo, pueden ver la membrana basal y pueden ver los pies de los podocitos. Si hablamos del segundo filtro, que sería la membrana basal, está compuesta por 3 capas, la lámina densa central y 2 capas externas más finas, la rara interna y la rara externa. Se debe en parte a la fusión de la membrana basal endotelial con la epitelial durante el desarrollo embrionario. Es similar a un gel de glicoproteínas y proteoglicanes, el nidogen y el heparansulfato. Las lamininas son el componente más importante de la capa central de la membrana, mientras que el colágeno tipo 4 lo es de las capas externas. Mutaciones de las lamininas o colágeno determinan disfunción del filtro glomerular. Acá tienen un dibujo, ya con más conocimiento que tenemos sobre la membrana, donde tenemos el colágeno tipo 4, el nidógeno, las lamininas y también la agrina, que son todas sustancias que repelen cargas negativas. Acá tienen un esquema de cómo sería el filtro glomerular. Nuevamente, el endotelio con los poros fenestrados, la membrana y en este sentido sería la filtración hacia el espacio de Bowman. La gran célula protectora de los capilares, el podocito. Acá pueden ver un podocito en color naranja donde se ve todo el gran cuerpo de los podocitos y también sus pies cubriendo todo el capilar. En el podocito, que es una célula fundamental y que hace lo que se llama el slit diafragma, una de las más importantes proteínas están en el medio de los pedicelos, que es la nefrina, que está entre uno y otro, digamos que es la más conocida, el NEF1. La podocina tiene un segmento extracelular que se pega a la nefrina y dentro del citoesqueleto del podocito a la actina. Se contrae y se relaja y es como si se abre y se cierra el slit diafragma. Y hacia abajo, en contacto con la membrana basal, están las integrinas, que son el complejo de anclaje, junto a la megalina, quien, como se ve, inicia el clearance de las proteínas. Es decir, que ya en el podocito también, como van a ver en otra figura, se empieza también como a introducirse proteínas, a degradar las proteínas, y la limpieza de las proteínas incluso se hace en el pie del podocito si hay inmunoglobulinas en situación patológica. Ustedes pueden ver la importancia también de los pies de los podocitos, que la superficie de los podocitos está cubierta por una carga eléctrica negativa, que se corresponde con la podocalcina, la podoplamina y la podoendina y el GLEP, y participan en el mantenimiento de la estructura tanto del pie, que está rodeado de podocaxilina, y la misma que cubre el endotelio, rechazando todas las cargas y con la nefrina estrechando el espacio para haciendo el slit diafragma. Los podocitos tienen un papel destacado en el mantenimiento de la integridad del filtro, porque son la fuente principal de los componentes de la laminina y del colágeno que va a formar la membrana. Inician la formación de las fenestraciones en las células endoteliales, segregan el factor de crecimiento que ya dijimos, la
poetina que difunden a través de la membrana basal en la dirección opuesta al flujo de filtración y son necesarios para la supervivencia de las células endoteliales. Y ya empieza la endocitosis de partículas retenidas en el filtrado como albúmina e inmunoglobulinas. Acá podemos ver los microtúbulos y los filamentos intermedios de bimentina y el aparato contráctil de los filamentos de actina y de miosina. Y el podocito además tiene una función de transporte, al igual que los túbulos, y reabsorben también aminoácidos, cloro, pueden mover calcio y tienen también un cotransportador sodio-calcio y receptores de hormona que actúan en el resto de la nefrona. Si uno quisiera medir, cada vez conocemos más cuáles son los productos que están expresados en el diafragma. Tenemos la nefrina, la podocina, la benzina, la caderina, la catenina, la vinculina, la podoplanina, la agrinina, la megalina y las integrinas, las últimas que se han descubierto, las que están entre la base del pie del podocito y la membrana basal. Filtrado, flujo plasmático renal y autorregulación renal. Hablaremos en realidad conceptos muy básicos porque en realidad esta clase se volverá a dar. Siempre que hablamos de filtrado glomerular tenemos que hablar de flujo sanguíneo renal, ya que los riñones reciben un 20% del gasto cardíaco, más de 1 litro por minuto, y este volumen supera mucho las necesidades metabólicas. Todo este volumen pasa por los glomérulos en la corteza sobre todo, y el flujo medular se deriva hacia los glomérulos yuxtamedulares. Considerando un hematocrito de 45%, el flujo plasmático renal es de 600 mililitros por minuto. Si el filtrado glomerular normal es de unos 120 mililitros por minuto, significa que un 20% del volumen plasmático filtra al espacio de Bowman. Y si una sustancia es libremente filtrada y se mueve con el agua, esto significa que un 20% de esta sustancia está filtrando a la cápsula de Bowman. Sabemos que en relación al flujo plasmático renal hay como 3 conceptos que tenemos que tener, que es la autorregulación del flujo plasmático renal, el feedback tuboglomerular y nuevos conocimientos sobre el ENaC. Si hablamos de autorregulación, consideramos que impide que el filtrado glomerular oscile sustancialmente con los cambios cotidianos de la presión arterial. Y es una respuesta miogénica rápida, que ya la vamos a ver, y se hace en 3 a 10 segundos en las arteriolas aferentes y en las arterias interlobales. El segundo mecanismo es el feedback tubuloglomerular, que es una variación del filtrado glomerular. Cada variación del filtrado determina un cambio en la concentración de sodio en la unión de la asa de Henle con el túbulo contorneado distal, lo que es detectado por las células de la mácula densa, poniendo en juego mecanismos parácrinos que toman 1 o 2 minutos para una máxima respuesta. Modifican el tono arteriolar aferente, variando la presión capilar glomerular y modifican el KF, o sea, el filtrado, actuando sobre las células mesangiales. Recuerde que las células mesangiales podían modificar la superficie, podían como contraerse. Y todos los nuevos conocimientos sobre el ENaC. Hablando de flujo plasmático renal en forma grosera, el uso de técnicas de aclaramiento y la disponibilidad de sustancia para dichas técnicas han hecho posible la medición del flujo plasmático renal y aproximadamente es de 650 mililitros por minuto. Aproximadamente serían 1200 mililitros por minuto
serían 1.600 litros al día. Se filtran al día 180 litros de sangre con una reabsorción de 178,5 litros por día. Imagínense el esfuerzo que hace el riñón en cada minuto. Este es un trabajo del 2015 de Karlström y colaboradores, donde puede verse que acá se ilustra la anatomía del aparato yuxtaglomerular, que muestra la célula implicada en la autorregulación renal, es decir, la respuesta miogénica y túbulo glomerular mediada por la mácula densa. Ustedes pueden ver acá el túbulo conector y el asa ascendente gruesa y el túbulo distal, cómo se modifican las células en lo que se llama la mácula densa. Las células de la mácula densa entran en la unión de la rama ascendente gruesa del asa de Henle y el túbulo contorneado distal, y su membrana vasolateral se contacta con alguna de las células mesangiales extraglomerulares, que a su vez son contiguas con las células vasculares del músculo liso y granular del aparato yuxtaglomerular, que contiene las células de renina al final de la arteriola aferente. La óxido nítrico sintetasa endotelial, la ENOS, se expresa principalmente en el endotelio, en la arteriola aferente y en las células de la mácula densa. Las células de la mácula densa en relación con el filtrado, midiendo el flujo, aguas arriba de un bloque, la nefrona como un índice de presión capilar glomerular durante la variación en el suministro de líquido en las células de la mácula densa por perfusión desde otra micropipeta colocada abajo. Mediciones recientes in vivo han demostrado implicancias funcionales de una retroalimentación glomerular del túbulo en conexión entre el túbulo contorneado distal y el filtrado glomerular en regulación al tono vasomotor aferente. Es decir, que ahí hay liberación de sustancias que hacen una autorregulación miogénica. Entonces también tenemos los vasoconstrictores renales, que los podemos nombrar: la angiotensina 2, la norepinefrina, la endotelina, la antidiurética, los leucotrienos, las lipoxinas, factor activador plaquetario y factores de crecimiento. Y los vasodilatadores, y en esto me estoy refiriendo a toda esa cantidad de sustancias que, si fuera por filtrar sustancias, para el riñón, la importancia de todas estas otras sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras en relación a las arteriolas. Y entre las vasodilatadoras tenemos el factor relajante derivado del endotelio, las prostaglandinas, la histamina, la bradykinin, la acetilcolina, los glucocorticoides, la insulina, factor de crecimiento insulin-like, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el AMP cíclico, la relaxina y los vasodilatadores relacionados al embarazo. Entonces, tenemos que tener en consideración de que si es tan importante el aporte del flujo sanguíneo al riñón por minuto, hay un metabolismo básico de transporte de solutos, ya que todos esos solutos van a pasar el filtro glomerular, pero también van a ser reabsorbidos. Entonces, el metabolismo básico importa un gran consumo de energía.
El riñón reabsorbe el 99% de los 180 litros del filtrado de cada día, dependiendo de altos niveles de energía metabólica y de alta producción de energía para ese hecho. Consume el 10% del oxígeno total del cuerpo y ocupa el 25% del gasto cardíaco. Es el segundo órgano en energía metabólica después del corazón. Este alto gasto de energía se transforma el filtrado glomerular en orina. Usa procesos que derivan en oxidación biológica, como son la fosforilación oxidativa mitocondrial, con producción del 95% de ATP, generación no oxidativa de ATP, principalmente por glicólisis, es decir, generación de lactato desde glucosa. Los transportadores posibilitan el ingreso y egreso de compuestos esenciales a las células y organelas. Desde fines del siglo pasado se han identificado numerosos transportadores y hoy conocemos que el 5 al 10% de todos los genes humanos codifican transportadores. Los transportadores pueden ser activos o pasivos. Los canales permiten movimientos de solutos a favor del gradiente y existen numerosas familias de transportadores que se designan con la sigla SLC, Solute Carrier. Para que dos transportadores pertenezcan a la misma familia deben compartir al menos 20 al 25% de su secuencia aminoácida. Acá, por ejemplo, pueden ver el transporte activo primario en la primera célula, el transporte activo secundario en la segunda y el transporte activo terciario. Generalmente el primario requiere ATP y están generalmente en la membrana basal de las células, y en los casos los secundarios suelen estar en el ribete en cepillo, y en los terciarios hay dos, generalmente acoplados dos transportadores. El rol de las ATPasas en el transporte epitelial. Es muy importante el alimento los sustratos metabólicos que alimentan el transporte activo a lo largo de la nefrona. El papel del flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular y la retroalimentación túbulo-glomerular en el control de la filtración de líquidos y la oxigenación de los tejidos. La cantidad de oxígeno consumido por sodio reabsorbido es alto, y la eficiencia metabólica del transporte durante las perturbaciones y las enfermedades normales. En esta diapositiva simplemente quiero mostrar el alto consumo y grado y la alta energía metabólica que necesita el riñón para filtrar, para el transporte de los solutos. Es intenso. No solamente la producción de energía a través de las mitocondrias, del ATP, sino también de aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, lactato. Todo va a ir a confluir a producir energía, ATP o ADP. Por ejemplo, ahí es una célula y donde el alto consumo de ATP mitocondrial, por ejemplo. Y si uno mirara la nefrona, tiene consumo de diferentes elementos a lo largo de toda la nefrona. Va a consumir lactato, glutamato, piruvato, glutamina, acetato, cuerpos cetónicos, glucosa, ácidos grasos, acetato. En este caso están todos tratando de obtener oxígeno y calor y ATP de todos lados. Y cuando nos vamos al balance túbulo-glomerular, tenemos que hablar de la sensibilidad del filtrado, que el filtrado glomerular es altamente sensible y es modulado localmente con la producción de angiotensina, óxido nítrico y eicosanoides. También hay factores extrínsecos, humorales y nerviosos que afectan el componente hemodinámico renal.
tenemos que tener en consideración la resistencia de las arterias aferentes y eferentes, el coeficiente de ultrafiltración y cambios en la resistencia vascular de la corteza. Siempre que hablamos de, como dijimos recién, cada vez para que se regule el flujo sanguíneo del filtrado, el principal mediador es el ATP. El ATP que va a generar adenosina, y la adenosina va a directamente ir a los receptores de angiotensina 1. Es decir, el cloruro de sodio va a necesitar ATP, y el ATP se va a transformar en adenosina y va a directamente los receptores de angiotensina 1 y vasoconstricción aferente. Este es un ejemplo de las señales cuando existe el feedback túbulo-glomerular. Entonces, la primera señal está en que en el sodio que está en el lumen del túbulo contorneado distal, inmediatamente genera la producción de ATP. La ATP inmediatamente produce adenosina, que es el mediador, y va directo a las células extraglomerulares de la mácula densa, liberan calcio inmediatamente las células granulares y secretan renina y provocan vasoconstricción. Ese sería el mecanismo, digamos, número 1. Digamos. Ya hablamos del miogénico y este sería el túbulo glomerular. O sea que hablamos de la autorregulación y del mecanismo túbulo glomerular. Todo esto es posible gracias al aparato yuxtaglomerular, que son las células de la mácula densa en relación a la arteriola aferente y eferente. El balance túbulo-glomerular es una característica intrínseca de la función glomerular, que es en defensa del filtrado glomerular. Es una capacidad de reabsorber sodio en un segmento dado de la nefrona, que es proporcional al flujo de sodio de ese segmento. Este fenómeno se lo conoce como balance glomérulo-tubular. El balance perfecto se alcanzaría si un cambio de la reabsorción y secreción de sodio fuera proporcional a un cambio del filtrado glomerular. No lo es. Y todos los mecanismos no son entendidos del todo. Los efectos combinados, ya sea de la autorregulación miogénica que explicamos, más el balance glomérulo-tubular, aseguran que una carga constante de filtrado sea entregado al túbulo distal en condiciones normales. El segmento final de la nefrona se controla, en el segmento final se controla la excreción diaria de sodio. Y la aldosterona incrementa los canales ENaC en las células apicales, que provoca la absorción de sodio y la secreción de potasio. Y en estos canales ENaC es donde está el mayor desarrollo. Estas serían las características de las células de la mácula densa. Esta sería de nuevo la explicación del efecto miogénico, los nuevos trabajos que muestran la relación de las células mesangiales con las del túbulo distal para que provoquen el efecto miogénico y defensor de la arteriola aferente. Cada vez que hay una caída de la presión arterial, cae la presión y el flujo plasmático glomerular. Cada vez que hay una caída de la presión osmótica, provoca inmediatamente el balance túbulo-glomerular, y tempranamente hay cambios en el túbulo distal, lo que provoca un cambio en el fluido. La mácula densa lo sensa y produce la secreción en la arteriola aferente de un efecto vasoconstrictor. Cada vez que hay vasodilatación y vasoconstricción, se corre de la curva hacia un lado o hacia el otro. Ya sea si hay angiotensina, va a haber vasoconstricción; si hay óxido nítrico, vasodilatación.
Esta es una foto también nueva de todo lo que es el ENAC, que son, en realidad los ENAC son los ENAC son transportadores de sodio y se expresa a lo largo del nefrón distal y son sensibles a la aldosterona. Es decir, acá, por ejemplo, podemos ver que si yo tengo aumento del flujo plasmático renal, inmediatamente se va a censar, ya sea el túbulo conector o va a censar también la mácula densa. Y la otra forma en la que se está estudiando, la tercera, es los transportadores del ENAC, donde no solamente involucra a todo lo que es mácula densa, autorregulación, sino que hay un montón de sustancias que son las que se están estudiando y que también tendrían que ver en la modulación del tono de la arteriola aferente. Prostaglandinas, óxido nítrico, adenosina, ATP, y ahí estaría todo lo nuevo que se está descubriendo sobre los ENAC, que son unos transportadores de sodio que tienen diferentes patrones aminoacídicos, son diferentes proteínas de transportadores en los cuales se está estudiando. Y ustedes pueden ver acá de nuevo que si nosotros consideramos el glomérulo en sus diferentes formas, todos los efectos que pueden afectar. Es decir, no es solamente filtrado glomerular de sustancias, sino distintas acciones de distintas sustancias, señales diferentes que pueden provocar algo positivo o algo absolutamente negativo, como son las enfermedades renales. Muchísimas gracias por escuchar esta charla. No es sencillo comenzar con fisiología renal, no ha sido sencillo comenzar con este curso. Espero que todas las dudas que les queden, porque les van a quedar un montón de dudas con estos videos, sirvan para que puedan emprender en la búsqueda y sobre todo en la búsqueda de todas las dudas. La verdad, muchísimas gracias.